estudiantes? Espero que se encuentren bien. Eh, el día de hoy vamos a trabajar el método clásico de clasificación de discontinuidades. Entonces, recuerden que nosotros habíamos visto la continuidad y la dividimos en tres condiciones, ¿no? O sea, decimos que una función es continua, entonces f es continua en x igual a si se cumplen las siguientes tres condiciones, que realmente se pueden resumir en una condición, pero pues prefiero dividirla en tres condiciones para que sea un poquito más ordenada las cosas y no se vayan corriendo, ¿ok? Entonces la primera condición de continuidad es que la imagen en A exista. La segunda condición es algo parecido y es que el límite cuando x tiende a de la función exista también. Y la tercera, que es la que usualmente se utiliza en los libros para identificar continuidad, es que el límite y la imagen sean iguales. O sea, la condición 1 y la condición 2 deben ser la misma. O sea, estas dos cositas deben ser iguales. Esa es la condición 3 de continuidad. Y como les decía, esta condición 3 es la que usualmente ponen en los libros, pues porque resume la 1 y la 2. Solamente que a veces cuando uno hace ejercicios a uno se le olvida esto y piensa que directamente esto ya es cierto, y no, ustedes tienen que verificarlo. Entonces, por eso fue que se los dividí en tres condiciones. Bueno, si yo digo que la función no es continua, quiere decir que alguna de estas tres condiciones falla, ¿no? Recuerden que para que sea continua tienen que cumplirse las tres, o sea, las tres tienen que ser verdaderas. Pero si alguna de las tres falla, automáticamente la función es no continua o discontinua. ¿Bien? Entonces, otra cosita que habíamos visto en clase era que pues una función es discontinua en A f es discontinua en x igual a A, pues si alguna de las tres condiciones de continuidad falla. Es decir, yo lo único que sé es que, por ejemplo, si la función es discontinua, alguna de ellas debe fallar, ya sea la primera condición o la segunda o la tercera, y con que ustedes me encuentren una con la que falle, ya, es discontinuo y se acabó. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, bueno, los puntos de discontinuidad, listo, son los valores en X donde alguna de estas tres condiciones es falsa. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo clasificamos esas discontinuidades? Bueno, la condición que realmente me va a identificar las discontinuidades o me las va a clasificar es la condición 2 de continuidad. ¿Ok? Y ya vamos a identificar eso. Entonces, vamos a identificar las discontinuidades en los siguientes dos tipos. El primer tipo se va a llamar discontinuidad removible. ¿Listo? Entonces, x igual a es una discontinuidad o más bien, sea x igual a una discontinuidad de la función f, es decir, hay alguna de las tres condiciones que falla. Sea x igual a una discontinuidad de f. ¿Listo? Se dice que x igual a es una discontinuidad removible si el límite cuando x tiende a de la función existe.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que estamos queriendo decir es que, bueno, x igual a es un punto de discontinuidad, pero la condición 2 es verdadera de continuidad, ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que acá la condición 2 de continuidad es válida. ¿Listo? Pero bueno, no quiere decir que sea continua, no. Fíjense que yo solamente estoy diciendo es que la condición 2 es verdadera en el caso de las removibles. Pero si la condición 2 es cierta, no quiere decir que la uno y la 3 son ciertas. Tengan en cuenta que como ya estoy diciendo que es una discontinuidad, realmente tiene que ser o que la primera es falsa, ¿bien? O que la tercera es falsa. O sea, alguna de las otras debe ser falsa. Pero en el caso de las discontinuidades removibles, la condición 2 es verdadera. ¿Ok? Entonces, esa es la primer clasificación de las discontinuidades. La discontinuidad removible es una discontinuidad donde la condición 2 de continuidad es válida, pero quiere decir que alguna de las otras dos debe ser falsa, porque estamos diciendo que es una discontinuidad. Bueno, ustedes me dirán, sí, tan bonito esto, y bueno, ¿qué hago? Bueno, gráficamente uno puede identificar una discontinuidad removible con un concepto que ya les había dado en clase y es el de hueco. Entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y yo cómo gráficamente puedo ver esto si por alguna razón usted me diera un gráfico? Entonces, por ejemplo, si queremos ver una discontinuidad removible gráficamente, pues bueno, ustedes pueden tener un gráfico bonito. Si, por ejemplo, decimos que este es A, X igual a A, recuerden que en un gráfico es muy importante hacer una línea vertical. Entonces yo les recomiendo que si van a analizar gráficos, lleven una regla para poder hacer una línea que sea bonita y que no les quede hecho neto eso. Ok, entonces, si por ejemplo estoy diciendo que en X igual a hay una discontinuidad removible, bueno, es porque en A debe haber un hueco. Ok, entonces el gráfico debería ser algo más o menos así. Aquí hay un huequito. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes en un gráfico vean un hueco, automáticamente lo que estamos diciendo aquí es que en X igual a hay una discontinuidad removible. Bueno, aunque este no sería el único escenario para un gráfico con una discontinuidad removible. Fíjense que si hay un hueco, eso no quiere decir que pues no pueda existir más cosas ahí en ese gráfico. Ya les voy a hacer otro ejemplo para que se den cuenta. Este es el eje X, este es el eje Y. Pues otra posibilidad donde también hay una discontinuidad removible es, bueno, tenemos un hueco, pero yo también puedo tener una imagen asociada en A, pero es una imagen que no tapa el hueco. ¿Bien? Entonces, aún así, o sea, porque ustedes ven el gráfico y parece que los dos fueran lo mismo, pero no, no son lo mismo, porque aquí la imagen en A no existe. Entonces, aquí, en este caso, en el caso del dibujo de arriba, la imagen en A no existe. Entonces, acá hay una cosita interesante y es que en este caso, f en A no existe. O sea que la primera condición de continuidad es falsa. O sea que ya esto es una discontinuidad porque la imagen en A no existe. Pero en este caso, la imagen en A sí existe. O sea, en el caso de abajo, aquí la imagen en A existe. O sea que la condición 1 es verdadera. ¿Ok? Y además, creo que la condición 2 también es verdadera. Pues porque, como les digo, si es una discontinuidad removible, quiere decir que el límite bilátero existe. Es decir, que si ustedes se acercan por izquierda y por derecha, van a llegar al mismo valor en Y. ¿Listo? Si me acerco por izquierda y si me acerco por derecha, la imagen en Y pues es exactamente la misma. Entonces, podemos siempre relacionar las discontinuidades removibles de manera gráfica con los huecos.
Pero recuerden que cuando aparece un huequito, pues pueda que la imagen exista o pueda que la imagen no exista. Entonces, usted gráficamente me puede decir, mira, hay una discontinuidad removible, pero yo realmente lo que quiero es que me diga qué condición falla. ¿Ok? O sea, les tocaría mirar las condiciones de continuidad. Y si usted me está diciendo que la discontinuidad es removible, pues bueno, muéstreme que el límite bilátero existe. Aquí gráficamente uno lo puede ver, pero yo creo que también con un gráfico o si me dan la función, yo puedo calcular ese límite. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que tampoco es que ustedes lo hagan con pereza, pues porque la idea no es esa. La idea es que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, esta línea que está acá, pues sería el valor del límite, ¿no? Esto sería L, sino que lo puse un poquitico alejado, pues para que no quede tan encima del gráfico. Pero ese sería el límite en A, ¿ok? Entonces, como moraleja, acá podemos indicar que una discontinuidad removible está relacionada a un hueco gráficamente. ¿Listo? Entonces, si en su gráfico ustedes ven un huequito, automáticamente eso es una discontinuidad removible. ¿Ok? Pero como les digo, ustedes me tienen que argumentar por qué es una discontinuidad removible. ¿Ok? Bueno, y ustedes dirán, listo, si esta es discontinuidad removible, pues ya terminamos. No, existe otro tipo de discontinuidad que básicamente es cuando la condición 2 es falsa. Entonces, cuando la condición 2 de continuidad es válida, ese tipo de discontinuidad es una discontinuidad removible. O sea, tenemos que es una discontinuidad, pero la condición 2 es verdadera, la de continuidad. ¿Cómo es una discontinuidad esencial? Pues voy a copiar y pegar lo mismo porque realmente es casi la misma cosa. Entonces ustedes primero necesitan una discontinuidad. Ahora, discontinuidad esencial. Si x igual a una discontinuidad de f, se dice que x igual a una discontinuidad esencial si el límite cuando x tiende a de la función, pues en este caso en vez de existir es que no existe. Y ahorita vamos a hacer ejemplos de eso. Bueno, que creo que ya hemos hecho. Entonces en este caso, la condición de continuidad, la condición de continuidad es falsa, es mentira. Entonces, esta es la condición 2 de continuidad y lo que estamos diciendo es que ese límite no existe. Bueno, ustedes dirán, y profesor, gráficamente, ¿será que también se puede ver una discontinuidad removible, una discontinuidad, perdóname, esencial, del mismo modo que fue una removible? Bueno, la respuesta es sí. Recuerden que si un límite no existe, pueden haber varios casos. Una, que los límites laterales existan pero sean diferentes, o que alguno de los límites laterales no exista. O sea, hay dos posibilidades para uno concluir que un límite bilátero no existe. Entonces les voy a hacer gráficos de los dos casos. Yo creo que voy a copiarme de esto, pero bueno, obviamente voy a borrar cosas. Vamos a hacer un dibujito acá, pero bueno, solamente quiero quedarme con los ejes, que me da pereza volverlos a copiar. Y acá igual. Ah, bueno, aunque me podía quedar con la A. Ya, esta, la A sí me interesa. Ya, ahora sí. Listo. Y acá pues realmente podemos ignorar también esto. Ok, y esto lo voy a copiar y pegar aquí abajito. Ujú. Y es más, creo que lo puedo subir un poquito más. Sí, ahí está bien. Y este lo puedo bajar un poquitín y centrarlo. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, ¿cómo van a ser estos dos gráficos? Bueno,
Una posibilidad es que, por ejemplo, tú acá tienes el gráfico, él se comporta lindo y llegó, digamos, hasta acá. Pero por el otro lado, o sea, yo necesito que el límite bilátero no exista. Entonces, este es el caso en el que el límite por un lado te da un número, pero por el otro lado se va a otro número, por ejemplo, que nos dé por aquí abajo. ¿Bien? Y ustedes recordarán que este concepto lo denominábamos un salto. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de discontinuidades esenciales, si los podemos ver gráficamente es porque hay un salto, por ejemplo. ¿Bien? Y recuerden que los saltos no necesariamente tenían que tomar un límite por arriba y un límite por otro lado. También podría ser, por ejemplo, que por este lado, digamos, hacia así, digamos que por acá, por un lado tiende a infinito positivo, es decir, que ya por el lado izquierdo el límite no existe, porque recuerden que un límite infinito es un límite que no existe. Y por el otro lado podría existir o podría no existir. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un gráfico de unas funciones que hacían así? Que acá se acercaban, se acercaban, se acercaban, se acercaban, se acercaban, se acercaban. ¿Bien? Y acá se acercan y se acercan, que pareciera como si estuviéramos pintando. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, un gráfico de este estilo también va a tener el problema que los límites laterales ya no existen. Entonces, en este caso, entre comillas, habría un salto, porque por un lado hay una función y por el otro hay otra, donde los límites laterales no existen. Y bueno, y si quieren otro caso que no sea tan feo, podría ser el siguiente. Pues que por un lado se vaya para infinito y por el otro lado el límite sí exista. Por ejemplo, que por este lado se va hasta por acá. Listo, muy bien. Pero por el otro lado, digamos que se va para menos infinito. Entonces ya con eso, un límite lateral no existe, pues el bilátero no existe, y esto sería también un salto, ¿ok? O sea, por un lado hay un gráfico y por el otro lado hay otro, o sea, está como cortado y no tiene la forma de un hueco. Recuerden que los huecos eran solamente un huequito y el gráfico pues se comportaba bonito, o sea, solamente había un huequito en un valor. Aquí pueden haber huequitos en varios, por ejemplo, bueno, eso yo no lo puse acá, pero por ejemplo, para que esto esté bien definido, debería ser, por ejemplo, así, o quitar los dos puntos, ¿bien? Por ejemplo, un ejemplo podría ser este, otro ejemplo podría ser aquí un hueco, que el otro canto se va, el otro pedazo, perdón, se va para más infinito, y decir, por ejemplo, que la imagen en el punto está aquí abajo, por ejemplo. Entonces, estos son tres ejemplos gráficos de saltos, ¿ok? Entonces, todos estos casos son casos en donde el límite bilátero no existe precisamente porque hay un salto. Y automáticamente, pues, estas serían discontinuidades esenciales. Entonces, estos son ejemplos, o bueno, o más bien podríamos decir algo parecido a lo de acá, que una discontinuidad esencial está relacionada con, o está relacionada a un salto, que eso era como lo habíamos definido gráficamente, ¿no? Una discontinuidad esencial está relacionada a un salto, gráficamente. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues, podemos tener en cuenta que las discontinuidades removibles y esenciales, pues, básicamente es analizar la condición 2 de continuidad. Entonces, en el siguiente video vamos a hacer algunos ejemplos sobre discontinuidades esenciales y removibles. ¿Listo, chicos? Espero que se encuentren bien. Muchas bendiciones. Saludos.